La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay lugares en México donde las tradiciones ancestrales siguen vivas, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve muy delgada. Chiapas es uno de esos estados donde las historias que voy a contarles no son simples leyendas, son testimonios que han pasado de generación en generación. Esta historia me la envió Roberto, un suscriptor que vivió estos eventos hace algunos años y que finalmente se animó a compartirla con nosotros. Les advierto que lo que van a escuchar puede alterar su sueño esta noche. Todo comenzó en el año 2016, cuando mi familia y yo nos mudamos a un pequeño pueblo cerca de San Cristóbal de las Casas. Mi padre había conseguido trabajo como maestro en la escuela primaria del lugar, y nosotros, sin saber lo que nos esperaba, empacamos nuestras cosas con la ilusión de comenzar una nueva vida. El pueblo se llamaba San Juan, un nombre que ahora me da escalofríos cada vez que lo pronuncio. Era un lugar hermoso, rodeado de montañas verdes y neblina perpetua que bajaba desde los cerros cada atardecer. Las casas eran de adobe y teja, y la gente parecía amable, aunque siempre había algo extraño en sus miradas cuando nos veían pasar. Nuestra casa estaba ubicada en las afueras del pueblo, una construcción antigua de 2 pisos que habíamos conseguido a un precio muy barato. Demasiado barato, dirían algunos. El dueño, don Patricio, nos la rentó con una sonrisa nerviosa y nos dijo que esperaba que fuéramos felices ahí. Pero había algo en sus ojos que no me gustaba, como si supiera algo que no nos estaba diciendo. Los primeros días fueron normales. Mi hermana María y yo explorábamos los alrededores mientras nuestros padres acomodaban las cosas de la casa. El pueblo tenía esa tranquilidad que solo se encuentra en los lugares apartados de las grandes ciudades. Pero conforme pasaron las semanas, comenzamos a notar cosas extrañas. Por las noches, cuando el silencio cubría el pueblo como una manta pesada, escuchábamos sonidos que venían del bosque que rodeaba nuestra casa. No eran los sonidos normales de animales nocturnos. Eran como lamentos, como si alguien estuviera sufriendo en la oscuridad. Al principio pensamos que podrían ser gatos salvajes o algún animal herido, pero estos sonidos tenían algo diferente, algo que nos hacía sentir un frío profundo en el estómago. Mi hermana María, que tenía apenas 12 años en ese entonces, fue la primera en mencionar a la mujer de negro. Según ella, cada noche, cuando se asomaba por la ventana de su cuarto, podía ver una figura oscura caminando entre los árboles, siempre vestida de negro, con el cabello largo que le tapaba el rostro, y se movía de una manera que no parecía natural, como si sus pies no tocaran completamente el suelo. Al principio no le dimos importancia a lo que decía María. Los niños tienen mucha imaginación, especialmente cuando se mudan a un lugar nuevo. Pero una noche, mientras yo ayudaba a mi padre a cerrar las ventanas antes de dormir, también la vi. Era cerca de las 11 de la noche, y la luna estaba completamente oculta por las nubes. La oscuridad era tan densa que apenas se podían distinguir las siluetas de los árboles más cercanos. Fue entonces cuando la vi aparecer desde el bosque, caminando lentamente hacia nuestra casa. La mujer vestía un rebozo negro que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Su caminar era inquietante, como si flotara sobre el suelo. No podía ver su rostro, pero sentí sus ojos fijos en mí. Una sensación helada me recorrió la espalda y no pude moverme durante varios segundos. Solo pude observar cómo se acercaba cada vez más. Mi padre notó mi nerviosismo y se asomó por la ventana. Al ver la figura, su rostro se puso pálido y rápidamente cerró la ventana y las cortinas. «No la mires directamente», me susurró con una voz que jamás le había escuchado, llena de miedo. «Y no le abras la puerta si viene a tocar». Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Los sonidos del bosque se volvieron más intensos, y en varias ocasiones escuchamos como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestra casa. Pasos lentos y pesados que daban vueltas una y otra vez,
como si estuviera estudiando cada rincón de nuestro hogar. A la mañana siguiente, mi padre decidió preguntar a los vecinos sobre la mujer de negro. La reacción de don Aurelio, nuestro vecino más cercano, fue inmediata. Su rostro se transformó de amabilidad a terror puro. «Ustedes vieron a doña Remedios», nos dijo con la voz temblorosa. «Pensé que ya se había ido de estos lugares, pero parece que ha regresado». Nos contó entonces la historia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Hace más de 50 años, en ese mismo lugar donde ahora estaba construida nuestra casa, había vivido una mujer llamada Remedios Castellanos. Era conocida en todo el pueblo por sus conocimientos de hierbas y rituales antiguos. Al principio, la gente la buscaba para curar enfermedades menores y resolver problemas cotidianos. Pero con el tiempo, doña Remedios comenzó a cambiar. Sus rituales se volvieron más oscuros, más peligrosos. Empezó a cobrar favores extraños a cambio de sus servicios. Pedía mechones de cabello de recién nacidos, tierra de panteones durante las noches sin luna, y objetos personales de la gente que supuestamente quería ayudar. Los pobladores comenzaron a sospechar cuando varias personas que habían acudido a ella empezaron a enfermarse de formas extrañas. Primero perdían el apetito, luego el sueño, y finalmente comenzaban a hablar en idiomas que nadie conocía. Algunos incluso comenzaron a caminar sonámbulos hacia el bosque durante las madrugadas, regresando al amanecer sin recordar nada de lo sucedido. La situación se volvió insoportable cuando los niños del pueblo empezaron a despertar con pesadillas terribles. Todos soñaban lo mismo: una mujer de negro que los visitaba en sus cuartos y les susurraba cosas al oído. Los pequeños se despertaban gritando, hablando de una señora que quería llevarlos al bosque para enseñarles secretos antiguos. Fue entonces cuando el pueblo decidió actuar. Una noche, varios hombres se dirigieron a la casa de doña Remedios para confrontarla. Pero cuando llegaron, encontraron algo que jamás podrían olvidar. La casa estaba completamente a oscuras, pero de su interior salían luces extrañas de colores rojos y verdes que se movían como si tuvieran vida propia. El aire alrededor de la propiedad se sentía pesado, como si respirar fuera difícil. Y desde adentro se escuchaban voces. Muchas voces hablando al mismo tiempo en idiomas desconocidos. Los hombres del pueblo, armados únicamente con su fe y antorchas, decidieron entrar. Lo que vieron adentro los marcó para siempre. Doña Remedios estaba en el centro de la sala principal, pero ya no parecía humana. Su piel se había vuelto gris como la ceniza, sus ojos brillaban con una luz amarillenta que no era natural, y su cabello había crecido hasta tocar el suelo. Alrededor de ella había círculos dibujados con sustancias que preferían no identificar y objetos que pertenecían a la gente del pueblo: ropas, fotografías, mechones de cabello. Cuando la mujer se dio cuenta de que habían entrado, soltó una risa que heló la sangre de todos los presentes. No era una risa humana, sonaba como si varias personas estuvieran riendo al mismo tiempo, creando un coro diabólico que hizo que varios hombres salieran corriendo de inmediato. «Han venido a buscarme», les dijo con una voz que no era la suya. «Pero yo ya no soy quien era. Ahora soy mucho más de lo que pueden imaginar». Los hombres que se quedaron intentaron acercarse para detenerla, pero doña Remedios levantó las manos y de sus dedos salieron luces que los arrojaron contra las paredes. Algunos perdieron el conocimiento inmediatamente. Otros comenzaron a convulsionar en el suelo. Fue don Melchor, el hombre más viejo del pueblo y quien conocía las oraciones más poderosas, quien logró hacer que la mujer retrocediera. Comenzó a recitar plegarias en latín que había aprendido de su abuelo, palabras antiguas que tenían un poder especial contra las fuerzas oscuras. Doña Remedios comenzó a gritar, pero su grito no era humano. Era como si 1000 animales estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Las luces extrañas se volvieron más intensas y toda la casa comenzó a temblar como si hubiera un terremoto. «No pueden detenerme», gritaba mientras su cuerpo se convulsionaba de manera antinatural. «Regresaré, y cuando lo haga, todos pagarán por lo que han hecho». Fue entonces cuando algo inexplicable sucedió. La casa entera se llenó de un humo negro y espeso que salía del piso. En medio de ese humo,
La figura de doña Remedios comenzó a desvanecerse, pero no antes de pronunciar unas últimas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. Esta tierra me pertenece. Aquí viví, aquí sufrí y aquí regresaré. Ninguna familia podrá estar en paz mientras yo siga vagando. Después de esa noche, la casa de doña Remedios fue encontrada completamente vacía. No había rastro de muebles, objetos personales, ni siquiera polvo en el piso. Era como si nunca hubiera existido nada ahí. Los pobladores decidieron derribar la construcción y nunca volver a hablar del tema. Pero años después, cuando mi familia llegó al pueblo, descubrimos que nuestra casa había sido construida exactamente en el mismo lugar donde una vez estuvo la casa de la bruja. Don Aurelio terminó de contarnos la historia con lágrimas en los ojos. Pensamos que con el tiempo ella se había ido para siempre, nos dijo. Pero parece que ustedes la han despertado nuevamente. A partir de ese día nuestra vida se convirtió en un infierno. Las apariciones de la mujer de negro se volvieron más frecuentes. Ya no solo la veíamos por las noches, ahora aparecía durante el día, parada en el jardín de nuestra casa, observándonos a través de las ventanas. Mi hermana María comenzó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando, diciendo que la señora de negro entraba a su cuarto y le susurraba cosas al oído. Nos contaba que la mujer le decía que tenía que ir al bosque, que ahí le iba a enseñar secretos antiguos que ningún niño debería conocer. Una noche, mientras todos dormíamos, María se levantó sonámbula y salió de la casa. Por suerte, mi padre se despertó y se dio cuenta de que no estaba en su cama. La encontramos caminando descalza hacia el bosque, con los ojos abiertos pero completamente ausente. Cuando la despertamos no recordaba nada de lo que había pasado. Fue entonces cuando decidimos que teníamos que irnos del pueblo. Pero doña Remedios no nos iba a dejar partir tan fácilmente. La última noche que pasamos en esa casa fue la peor de nuestras vidas. Alrededor de las 3 de la madrugada, comenzamos a escuchar que alguien tocaba la puerta principal. No eran golpes normales, eran golpes lentos y rítmicos, como si quien estuviera afuera tuviera todo el tiempo del mundo. Mi padre se acercó a la ventana y la vio. Doña Remedios estaba parada frente a nuestra puerta, pero ahora podíamos ver su rostro claramente. Era un rostro que jamás podré borrar de mi memoria. Su piel estaba completamente arrugada y tenía un color gris como la tierra del panteón. Sus ojos eran 2 agujeros negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su boca estaba abierta en una sonrisa que mostraba dientes podridos y amarillentos, y su cabello, largo y sucio, se movía como si hubiera viento, aunque la noche estaba completamente en calma. Sé que están ahí adentro, dijo con una voz que atravesaba las paredes como si fueran papel. Esta casa es mía, esta tierra es mía, y ustedes no tienen derecho a estar aquí. Los golpes en la puerta se volvieron más fuertes y más desesperados. Toda la casa temblaba con cada golpe, y podíamos escuchar cómo la madera comenzaba a astillarse. Pero lo más aterrador no eran los golpes. Era el hecho de que mi hermana María había comenzado a caminar hacia la puerta, como hipnotizada. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, y repetía una y otra vez, «Tengo que ir con ella, me está llamando». Mi padre tuvo que cargarla y llevarla al cuarto más alejado de la casa, mientras mi madre y yo comenzamos a rezar con todas nuestras fuerzas. Los golpes continuaron durante toda la noche. A veces paraban por unos minutos, pero luego regresaban con más intensidad. También escuchábamos cómo alguien caminaba alrededor de la casa, como si estuviera buscando otra forma de entrar. Al amanecer, los sonidos finalmente pararon. Cuando mi padre se asomó por la ventana, ya no había nadie afuera, pero en la tierra, frente a nuestra puerta, había una marca quemada en forma de círculo, y dentro del círculo había símbolos extraños. Esa misma mañana empacamos nuestras cosas y nos fuimos del pueblo de San Juan. No le dijimos adiós a nadie, no explicamos nada. Simplemente tomamos lo más importante y nos marchamos. Han pasado varios años desde entonces, y mi familia nunca ha vuelto a hablar de lo que vivimos en ese lugar. Pero yo sé que doña Remedios sigue ahí, esperando a que llegue otra familia inocente para atormentarla.
Si alguna vez van a Chiapas y escuchan sobre un pueblo llamado San Juan, donde hay casas muy baratas para rentar, por favor, no cometan el mismo error que cometimos nosotros. Algunas tierras están malditas para siempre, y hay espíritus que nunca encontrarán paz. Esta es mi historia, y juro por todo lo que amo que cada palabra que les he contado es completamente cierta. Doña Remedios, la bruja de Chiapas, sigue vagando por esas tierras, buscando nuevas víctimas para su venganza eterna. Y si alguna noche escuchan golpes extraños en su puerta, o ven a una mujer de negro caminando cerca de su casa, no la miren directamente y, por favor, no le abran la puerta jamás. Los habitantes de la Sierra Norte de Puebla saben bien que existen fuerzas oscuras que rondan por las montañas cuando cae la noche. No es casualidad que en estas tierras, donde el viento susurra secretos antiguos entre los pinos, las madres abracen más fuerte a sus hijos al llegar el anochecer. Esta historia que voy a contarles sucedió hace algunos años, en un pequeño pueblo cercano a Huauchinango. Los nombres han sido cambiados por respeto a las familias que vivieron estos terribles acontecimientos, pero cada detalle, cada momento de horror, es completamente real. Todo comenzó cuando Esperanza llegó al pueblo. Era una mujer que aparentaba tener unos 40 años, de estatura mediana y complexión delgada. Su piel morena estaba marcada por el sol, y su cabello negro siempre lo llevaba recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Lo que más llamaba la atención eran sus ojos, pequeños, hundidos, y de un color café tan oscuro que parecían negros cuando la luz no los tocaba directamente. Llegó una tarde de octubre, cuando las lluvias comenzaban a escasear y el aire de la sierra se volvía más frío. Traía consigo una maleta vieja de cuero y un gato negro de ojos amarillos que no se separaba de ella ni un momento. No habló mucho con nadie al principio. Simplemente se dirigió a la casa abandonada que estaba en las afueras del pueblo, esa construcción de adobe que llevaba años sin habitarse desde que don Refugio había fallecido. Los vecinos más cercanos, la familia Hernández, la vieron llegar y se acercaron para darle la bienvenida. Esperanza les agradeció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y les aseguró que no necesitaba ayuda con nada. Su voz era suave, casi un susurro, pero había algo en ella que ponía nerviosos a quienes la escuchaban. Durante las primeras semanas, Esperanza se comportó como cualquier nueva vecina. Compraba lo necesario en la pequeña tienda de abarrotes que atendía doña Soledad. Saludaba cortésmente a quien se cruzara en su camino y mantenía su casa limpia y ordenada. El único detalle extraño era que nunca la veían después de que oscureciera. La señora Hernández, Rosa, que vivía justo enfrente, había notado que todas las noches, sin excepción, Esperanza cerraba todas las ventanas de su casa y no se veía ni una sola luz encendida. Al principio pensó que simplemente se acostaba temprano, cosa común en los pueblos donde la vida sigue el ritmo del sol. Pero había algo que la inquietaba. Algunas madrugadas, cuando se levantaba para atender a su hijo menor que lloraba, creía escuchar ruidos extraños provenientes de la casa de Esperanza. Eran sonidos que no lograba identificar con exactitud. A veces parecían pasos pesados sobre el techo de tejas, otras veces un batir de alas muy grande, como si un ave enorme estuviera posándose sobre la construcción. Rosa se lo comentó a su esposo Mauricio, pero él le decía que seguramente eran los murciélagos o algún tecolote grande que andaba cazando ratones. Los meses fueron pasando, y Esperanza se volvió parte del paisaje cotidiano del pueblo. Los niños la miraban con curiosidad cuando pasaba por las calles, siempre acompañada de su gato negro, que caminaba pegado a sus piernas. Las mujeres mayores intercambiaban miradas cuando la veían pasar, pues había algo en su presencia que despertaba una sensación incómoda, como cuando el aire se vuelve pesado antes de una tormenta. Fue hasta el inicio del invierno cuando comenzaron a suceder cosas que cambiarían para siempre la tranquilidad de los pueblos de la sierra. Los primeros indicios llegaron de San Miguel, una pequeña comunidad ubicada a unos 15 kilómetros de distancia, más arriba en la montaña, donde la electricidad aún no llegaba,
y las familias dependían de velas y lámparas de petróleo para alumbrar sus noches. La noticia llegó a través de don Pancho, el hombre que manejaba la única camioneta que hacía recorridos entre los pueblos de la zona. Llegó un martes por la mañana, más pálido de lo normal, con una expresión de preocupación que no había visto nadie antes en él. Se dirigió directamente a la tienda de doña Soledad, donde siempre se reunían los hombres del pueblo para platicar y tomar un refresco antes de irse a trabajar a sus milpas. Con la voz temblorosa, les contó lo que había escuchado en San Miguel. «Anoche se les fue el niño de los Morales», dijo don Pancho, quitándose su sombrero de palma y limpiándose el sudor de la frente a pesar del frío matutino. «Dicen que estaba bien cuando se durmieron, pero en la madrugada la mamá se levantó para darle pecho y ya estaba frío». Los hombres se miraron entre sí con expresiones de tristeza. La muerte de recién nacidos no era extraña en esas comunidades apartadas, donde la atención médica llegaba tarde o nunca. Pero había algo en la manera en que don Pancho contaba la historia que los ponía inquietos. «¿Y qué dicen que fue lo que pasó?», preguntó Mauricio Hernández, dejando su refresco sobre el mostrador. Don Pancho miró hacia todos lados, como asegurándose de que nadie más los escuchara, aunque en la pequeña tienda solo estaban ellos. Se acercó un poco más y bajó la voz. «Dicen que la criatura no tenía color, como si se hubiera desangrado. Pero no había heridas, ni sangre en ningún lado. La mamá jura que escuchó algo en el techo durante la noche, como pasos de algo muy grande, pero pensó que eran las ramas del árbol que está junto a la casa». Un escalofrío recorrió el lugar. Los hombres conocían bien las historias que contaban los abuelos sobre criaturas extrañas que habitaban en las montañas. Leyendas de nahuales, de brujas que se transformaban en animales, de seres que se alimentaban de la energía vital de los más vulnerables. También dijeron, continuó don Pancho, que encontraron plumas grandes y negras en el patio de la casa, plumas que no son de ningún ave que conozcan por estos rumbos. El silencio se apoderó del grupo. Cada uno procesaba la información a su manera, pero todos pensaban lo mismo. Había algo muy extraño en esa muerte. Durante los siguientes días, la noticia se extendió por todo el pueblo. Las mujeres hablaban en susurros mientras lavaban ropa en el río. Los niños se comportaban más inquietos de lo normal, y los hombres regresaban más temprano a sus casas cuando comenzaba a anochecer. Rosa Hernández no podía dejar de pensar en los ruidos que escuchaba por las noches provenientes de la casa de Esperanza. Esa semana los había oído con más frecuencia y cada vez le parecían más extraños. Una madrugada, cuando los sonidos fueron particularmente fuertes, se asomó cautelosamente por la ventana de su recámara. Lo que vio la dejó helada. Sobre el techo de la casa de Esperanza había una figura enorme y oscura. Al principio pensó que era la sombra de algún árbol proyectada por la luna, pero después se dio cuenta de que se movía. Era algo grande, mucho más grande que cualquier ave que conociera, y parecía estar posado justo arriba de donde calculaba que estaba la recámara de Esperanza. Rosa observó durante varios minutos, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que se escuchara hasta afuera. La criatura, o lo que fuera, permanecía inmóvil sobre las tejas. De repente, como si hubiera sentido que la observaban, la figura giró lo que parecía ser su cabeza hacia la ventana donde estaba Rosa. Dos ojos amarillos, brillantes como brasas, la miraron directamente. Rosa se apartó de inmediato de la ventana y se pegó contra la pared, temblando de miedo. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, ya no había nada en el techo. Al día siguiente, Rosa le contó a su esposo lo que había visto, pero Mauricio pensó que había sido una pesadilla o que su imaginación le había jugado una mala broma. Sin embargo, cuando Rosa insistió en que había estado completamente despierta, él comenzó a preocuparse. Esa misma semana llegaron noticias de otro pueblo de la sierra. En Santa Rosa, ubicado aún más arriba en la montaña, había fallecido otro recién nacido en circunstancias muy similares. La criatura había amanecido sin vida en su cuna, sin color en la piel y sin explicación médica aparente. Los padres también reportaron haber escuchado ruidos en el techo durante la noche. Los habitantes de ambos pueblos comenzaron a relacionar los acontecimientos.
2 muertes de bebés en menos de un mes, en comunidades vecinas, con las mismas características extrañas. Las madres empezaron a vigilar más de cerca a sus hijos pequeños durante las noches, y los hombres organizaron rondas nocturnas para cuidar sus comunidades. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las sospechas sobre Esperanza. No había razón lógica para ello, pero su llegada al pueblo coincidía demasiado bien con el inicio de estos terribles acontecimientos. Rosa Hernández, quien no había podido olvidar la imagen de esos ojos amarillos mirándola desde el techo, decidió compartir sus preocupaciones con otras mujeres del pueblo. Durante una mañana, mientras las mujeres se reunían en el río para lavar la ropa, Rosa les contó lo que había visto. Al principio, algunas pensaron que había sido producto de su imaginación, pero cuando describió con detalles precisos el tamaño de la criatura y esos ojos brillantes que la habían mirado, un silencio inquietante se apoderó del grupo. Fue entonces cuando doña Remedios, una mujer de casi 80 años, que había ayudado a nacer a la mitad de los habitantes, habló con voz temblorosa. «Yo ya había escuchado historias como esta antes», dijo la anciana, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie más las escuchara. «Mi abuela me contó que hace muchos años, en otros pueblos de la sierra, aparecían mujeres extrañas que parecían normales durante el día, pero en las noches más oscuras se convertían en criaturas terribles». Las mujeres se acercaron más a doña Remedios, formando un círculo cerrado. El sonido del agua corriente del río parecía más fuerte de lo normal, como si quisiera ocultar sus palabras. «Decía mi abuela que estas mujeres tenían un pacto con fuerzas muy oscuras», continuó la partera. «Se transformaban en aves gigantes, en guajolotas enormes con ojos que brillaban en la oscuridad. Volaban por las noches buscando a los más indefensos, a los recién nacidos que aún no habían sido bautizados». Un escalofrío recorrió a todas las presentes. La descripción encajaba perfectamente con lo que Rosa había visto en el techo. «¿Y qué hacían con los niños?», preguntó una de las mujeres más jóvenes abrazando instintivamente a su bebé de pocos meses. Doña Remedios cerró los ojos como si le doliera recordar esas historias. Se posaban sobre las casas donde dormían las criaturas. Esperaban hasta que toda la familia estuviera profundamente dormida, y entonces sacaban una lengua larga y delgada, como la de una serpiente, y la introducían por cualquier abertura de la casa. Con esa lengua horrible succionaban la sangre de los pequeños hasta dejarlos sin vida. El horror se reflejó en los rostros de todas las mujeres. Algunas comenzaron a llorar en silencio, pensando en sus propios hijos. «¿Pero cómo puede ser posible algo así?», murmuró Rosa, aunque en el fondo de su corazón ya sabía la respuesta. «Hay cosas en este mundo que no podemos entender», respondió doña Remedios. «Fuerzas antiguas que algunos seres humanos aprenden a manejar a cambio de su alma. Mi abuela decía que estas mujeres ya no eran completamente humanas, que habían entregado su humanidad a cambio de poderes terribles. Ese día, las mujeres regresaron a sus casas más temprano de lo usual. Cada una cargaba un peso enorme en el corazón y una pregunta aterradora en la mente. ¿Sería posible que Esperanza fuera una de esas criaturas de las que hablaba doña Remedios? Durante las siguientes noches, Rosa mantuvo una vigilancia constante desde su ventana. Había convencido a su esposo de que algo muy malo estaba sucediendo, y Mauricio, aunque escéptico, había comenzado a prestar atención a los comportamientos extraños de su vecina. Fue en una noche sin luna, cuando la oscuridad era casi absoluta, que Rosa presenció algo que la marcaría para el resto de su vida. Había estado despierta, observando la casa de Esperanza, cuando vio que una luz muy tenue se encendía en su interior. No era una luz normal, sino un resplandor verdoso y extraño que se filtraba apenas por las rendijas de las ventanas cerradas. De repente, la luz se apagó. Rosa esperó, con los ojos fijos en la casa de enfrente. Unos minutos después, escuchó un sonido que jamás había oído antes. Era como el batir de alas enormes, pero mezclado con algo que sonaba casi humano, como un lamento o un canto muy grave. Entonces la vio. Una figura inmensa se alzó desde el patio trasero de la casa de Esperanza. Era una ave gigantesca,
mucho más grande que cualquier guajolota normal. Sus alas extendidas debían medir más de 3 metros de punta a punta, y su cuerpo era robusto y oscuro como la noche misma. Lo más aterrador eran sus ojos. 2 orbes amarillos que brillaban con una luz propia, fría y malévola. La criatura se quedó suspendida en el aire durante unos segundos, como si estuviera orientándose, y luego se dirigió hacia las montañas, hacia donde Rosa sabía que estaban los pueblos más alejados y vulnerables. Rosa despertó a su esposo de inmediato. Mauricio, al principio molesto por haber sido despertado, cambió completamente de actitud cuando vio el terror genuino en los ojos de su esposa. Rosa le contó todo lo que había visto, desde la luz extraña hasta la transformación de lo que fuera que había salido de la casa de Esperanza. Al día siguiente, muy temprano, Mauricio se dirigió a la casa de Esperanza. Tocó la puerta y esperó. Después de varios minutos, la mujer abrió la puerta. Se veía normal, como siempre, pero Mauricio notó que se veía más pálida de lo usual y tenía ojeras muy marcadas, como si no hubiera dormido en toda la noche. «Buenos días, Esperanza», saludó Mauricio tratando de parecer casual. «Solo quería preguntarle si no escuchó ruidos extraños anoche. Mi esposa dice que oyó algo como pájaros muy grandes volando cerca de las casas». Esperanza lo miró fijamente con esos ojos pequeños y oscuros. Por un momento, Mauricio sintió como si ella pudiera leer todos sus pensamientos. «No escuché nada fuera de lo normal», respondió con esa voz suave que siempre usaba. «Yo me duermo muy temprano y duermo muy profundo. Tal vez fueron los tecolotes grandes que andan por estos rumbos». Pero mientras hablaba, Mauricio notó algo que lo hizo sentir náuseas. En la comisura de la boca de Esperanza había una pequeña mancha rojiza, como si hubiera estado bebiendo algo de color rojo durante la noche. Esa misma tarde llegaron noticias terribles desde el pueblo de El Aguacate, ubicado en la parte más alta de la sierra. 2 recién nacidos habían amanecido sin vida en sus cunas. Las mismas circunstancias, sin color, sin heridas, sin explicación. Los padres de ambos bebés reportaron haber escuchado ruidos en sus techos durante la noche, como si algo muy pesado hubiera estado caminando sobre las tejas. La comunidad entera entró en pánico. Las madres con niños pequeños no dormían. Mantenían velas encendidas toda la noche y hacían guardias junto a las cunas de sus bebés. Los hombres organizaron patrullas que recorrían los pueblos desde el anochecer hasta el amanecer. Fue durante una de estas patrullas que finalmente obtuvieron la prueba que necesitaban. Don Felipe, un hombre de mediana edad que había sido cazador toda su vida, estaba vigilando las afueras de su pueblo cuando vio a la criatura enorme volando en dirección a una casa donde sabía que vivía una familia con un bebé de pocas semanas. Don Felipe siguió a la criatura manteniendo su distancia. La vio posarse sobre el techo de la casa, exactamente como habían descrito los testigos anteriores. La bestia permaneció inmóvil durante varios minutos, como si estuviera escuchando los sonidos del interior de la vivienda. Entonces sucedió algo que llenó de horror a don Felipe. La criatura estiró lo que parecía ser su cuello hacia abajo, y de su pico salió algo largo, delgado y rojizo, que se deslizó hacia el interior de la casa a través de un pequeño agujero en las tejas. Don Felipe reaccionó de inmediato. Tomó piedras grandes del suelo y comenzó a lanzárselas a la criatura, gritando con todas sus fuerzas para despertar a la familia que dormía en el interior. La bestia se sobresaltó y retiró rápidamente esa cosa horrible que había introducido en la casa. Con un sonido que era mezcla de chillido de ave y lamento humano, alzó el vuelo y se perdió en la oscuridad de la montaña. Don Felipe corrió hacia la casa y golpeó la puerta desesperadamente. Cuando la familia despertó, encontraron al bebé muy pálido, pero aún respirando. Si don Felipe no hubiera intervenido, esa criatura habría cobrado otra víctima inocente. La noticia de lo que había presenciado don Felipe se extendió rápidamente por todos los pueblos de la zona. Ya no había dudas. Había algo terrible rondando por las noches, algo que se alimentaba de la sangre de los recién nacidos. Una semana después de este incidente, los habitantes del pueblo donde vivía Esperanza tomaron la decisión de confrontarla. Un grupo de hombres y mujeres
liderados por Mauricio y Rosa Hernández, se dirigieron a su casa una mañana temprano. Tocaron la puerta insistentemente, pero nadie respondió. Mauricio se asomó por las ventanas y vio que el interior estaba completamente vacío. No había muebles, no había ropa, no había señales de que alguien hubiera vivido ahí. Solo quedaba un olor extraño, dulzón y desagradable, como a sangre vieja mezclada con algo podrido. En el patio trasero encontraron plumas negras enormes, algunas tan grandes como las de un águila, pero de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz. También había marcas extrañas en la tierra, como si algo muy pesado hubiera estado posándose ahí repetidamente. Esperanza había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo a su gato negro y todas sus pertenencias. Los vecinos que la habían visto llegar con una sola maleta no podían explicar cómo había podido llevarse todo sin que nadie la viera partir. Algunos decían que se había ido en busca de otros pueblos más alejados, donde pudiera continuar con su horrible actividad sin ser descubierta. Otros creían que una familia valiente de alguna comunidad vecina había logrado darle fin a su existencia maligna, liberando así a la sierra de su presencia terrorífica. Lo cierto es que después de su partida, las muertes extrañas de recién nacidos cesaron completamente. Los pueblos de la Sierra Norte de Puebla recuperaron su tranquilidad nocturna, pero los habitantes que vivieron esos meses de terror nunca olvidaron la presencia siniestra de aquella mujer que se convertía en una bestia durante las noches más oscuras. Hasta el día de hoy, las madres de esos pueblos siguen contando esta historia a sus hijos como advertencia. Les enseñan a desconfiar de extraños que lleguen a sus comunidades, especialmente de aquellos que eviten la luz del día y que mantengan comportamientos demasiado reservados. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla fuerte entre los pinos de la sierra, los habitantes más viejos aún miran hacia el cielo con preocupación, preguntándose si acaso esa criatura terrible habrá encontrado un nuevo hogar en algún lugar lejano, donde otras familias inocentes desconocen el peligro que se cierne sobre sus recién nacidos. Porque hay cosas en este mundo que no pueden explicarse con la razón, fuerzas oscuras que algunos seres aprenden a manejar a cambio de su humanidad. Y mientras existan lugares apartados donde la oscuridad reina durante las noches, siempre existirá la posibilidad de que criaturas como Esperanza continúen acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para satisfacer su terrible hambre. La Sierra Norte de Puebla guarda muchos secretos entre sus montañas. Esta es solo una de las historias que los vientos nocturnos susurran entre los árboles, una advertencia que se transmite de generación en generación, para que nunca se olvide que el mal puede tomar muchas formas, y que a veces llega disfrazado de una mujer común y corriente que vive sola con un gato negro.